que es lo más importante que podemos hacer, escuchar al Señor. Y queremos que en este día Él nos hable y para eso vamos a orar delante de su presencia. Amén. Y entre otras cosas vamos a disponernos. Tú sabes que tú puedes usar tu voluntad para tomar los pensamientos que vienen y hacerlos pasar de largo. Es tu voluntad. No diga, no, es que se me vienen pensamientos. Sí, vienen. Pero son evitables. Porque Dios te ha dado a ti la capacidad, incluso si son muy porfiados y hacen una fortaleza en tu mente, dice la Escritura, que nosotros tenemos armas que no son carnales, pero son poderosas en Dios para destruir esa fortaleza. ¿Y cómo la destruimos? Derribando toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, todos los pensamientos, las imaginaciones que vienen. Y parece que justo ahora que estamos en la iglesia vienen todas las imaginaciones y los problemas. Y alguien dijo por ahí que se estaba acabando el mes y viene fin de mes otra vez y esto y lo otro. Pero hermano, estamos, y no por decirlo, y gracias a Dios que no tenemos ninguna estatua, ninguna imagen, porque Dios es espíritu y Dios está aquí en este momento. Y estamos delante de su presencia. Así que vamos a orar. Padre amado, le damos gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de poder estar en su presencia. Dios mío, gracias, Señor, porque tú nos das esta gracia, Señor, este regalo de poder juntarnos en torno a tu palabra, Señor. Sabiendo, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros, tú nos hablas, tú nos bendices, Señor. Dios mío, ponemos nuestra mente, nuestro corazón en directa comunión contigo, Señor. Y tomamos toda autoridad para que nada, Señor, empañe el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Dios mío, hasta yo me quito de este lugar para que seas tú, Señor, el que nos hable, Señor. Yo te necesito y todos necesitamos de ti, Señor, en este día. En el nombre precioso de Jesús, a ti te damos toda honra, te damos toda la gloria, te damos toda alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Hay una pregunta que queda en el aire siempre. ¿Cuál es la diferencia entre cuando el Señor dice en su palabra y dirá ese día cuando Él venga, que bien prontito, falta muy poco para ese día, y que Él diga, ven buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor? ¿Cuál es la diferencia entre eso y que a otros diga, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí? Pero ellos, estos dos grupos de personas tienen algo en común. Eso lo vamos a ver. Algo que se llama fe, porque los dos creían. Incluso el que fue rechazado hizo cosas grandes y se las dijo al Señor. Señor, pero si en tu nombre enseñamos, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto y el otro. Y aún así, el Señor les dirá, apártate de mí que nunca os conocí. Pero el Señor es bueno, ¿cierto? Y para siempre su misericordia. La Escritura está a lo que vamos a considerar, porque es de fe lo que vamos a hablar hoy, en Hebreos 11:1, y luego vamos a ir al verso 7. Primero 11:1, versículo que conocemos de memoria, supuestamente, ¿cierto? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Siempre paramos ahí. Pero esto que viene ahora, lo siguiente, tiene mucho que ver con la pregunta que hicimos en el comienzo. Porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos.
Y a continuación, si tú lees el capítulo completo, el capítulo 11, tú vas a ver ahí como The Hall of Fame, o sea, la galería de la fama, o tú sabes, la exposición de los hombres y mujeres que por fe hicieron tremendas cosas. De hecho, todos ellos, aparte de tener fe, tenían algo en común, que es lo que Dios ha puesto en mi corazón que tenemos que hablar en este día. Algo en común, porque todos pasamos por la fe y nos quedamos ahí. De hecho, por fe somos salvos, ¿cierto? Por gracia, por medio de la fe. O sea, la fe es imprescindible, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿cuál fe es la que agrada a Dios? No es la misma fe que nosotros tenemos hoy, que la que tenían los antiguos del capítulo 11 de Hebreos, porque habla de lo que viene a continuación, de Noé, de Abraham, etcétera, etcétera, de todos los que hicieron tremendas proezas por fe. ¿No es la misma fe, hermanos, del Antiguo Testamento y la misma fe de hoy? Dios no ha cambiado, aquí lo dice clarito este versículo que tengo aquí atrás. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, si creemos en el mismo Dios que los antiguos, ¿por qué no todos los que creen o creemos alcanzan el mismo testimonio que ellos ante Dios? ¿Por qué a uno les dirá benditos de mi Padre entren? Y a otro les dirá nunca os conocí, si ambos creyeron en Dios. En Hebreos 11:7, que es lo que viene a continuación, dice: por la fe, Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. O sea, la lluvia nunca se había visto en la tierra. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. O sea, él, su esposa, sus hijas y sus yernos, 8 personas en total. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En Génesis 7:1, en este tema, dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. De hecho, Dios conoce a los suyos. En esta generación, y eso es tipo del rapto de la iglesia, en esta generación, la última generación fue la de Noé en ese momento, y estamos nosotros, y yo lo creo de esta manera, que somos la última generación antes de la venida del Señor. Y mira, aquí hay algo que tenemos que tomar bien en cuenta, que es, yo creo que el corazón del mensaje. En el verso 5 dice: e hizo Noé todo lo que le mandó Jehová. Noé obedeció en todo lo que le mandó Jehová. Y no solamente fue unas cositas nomás, fue las dimensiones de lo que tenía que hacer. Acuérdate que en ese tiempo no había que, o sea, no era asunto de ir a la barraca y comprar madera. Había que ir al bosque, cortar los árboles, talarlos, etcétera. Se demoró 120 años en construir el arca. Luego la ordenanza que había con los animales, todo. Sin que hubiera llovido nunca. Imagínate la burla que tenía Noé alrededor suyo cuando Noé decía: arrepiéntanse, porque los breaks que él tenía de su trabajo muy arduo para construir el arca junto a sus hijos, él estaba predicándole a la gente que se arrepintiera, porque va a llover sobre la tierra. Primeramente explícanos qué es lluvia, porque nunca han visto lluvia en la tierra. Entonces había, tú sabes, no era fácil la obediencia que aquí dice en el verso 5: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová.
En otras palabras, hermano, Noé caminó con Dios, oyó a Dios, creyó a Dios, pero no paró ahí, sino que obedeció a Dios. Y ahí está el punto de quiebre, el breaking point, ahí mismo. Porque vamos a leer a continuación en el mismo libro de Santiago, la epístola de Santiago, cuando habla de que la fe sin obras es fe muerta. Y vamos a ver eso. Ahora, hablando de otro personaje, padre de la fe, que está ahí también en la lista, en Hebreos 11:8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y escucha esto, y salió sin saber a dónde iba. Abraham no tenía idea dónde iba, pero él dejó todo, a su parentela, todas las cosas, y salió como un nómada hacia el desierto. Luego en Génesis 22:1, acerca de esto mismo, más detalle, hubo otro evento en que Dios probó a Abraham. Lo probó de una manera, pero que yo creo que, o sea, ese tipo de prueba, yo creo que bien poco la podrían haber pasado. Sino, por decir bien poco, digo nadie. Porque mira lo que dice el Señor. Después que lo sacó de su tierra, etcétera, se le apareció a Abraham, y dice, y aconteció después de estas cosas, en Génesis 22:1, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, paréntesis. Dios le había prometido una gran descendencia a un hombre muy anciano con una esposa estéril, que ya eso era un milagro, y le prometió que en ese hijo que iba a nacer, Dios le iba a dar una descendencia inmensa, que es el pueblo de Israel, el actual pueblo de Israel, de los israelitas de hoy. Y dice, toma tu hijo, tu único, a quien amas. O sea, le fue poniendo, tú sabes, subiendo más el canasto. A quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Tú sabes lo que es un holocausto? Es un sacrificio donde hay derramamiento de sangre, donde hay muerte. Dios le estaba pidiendo que sacrificara a su hijo en holocausto. Pregunta, ¿se equivocó Dios? ¿Se le olvidó que le había prometido descendencia en él? No. Es que Dios, cuando quiere subirte de nivel, Dios te pone pruebas, Dios te pone ciertas cosas para ver tu corazón, para ver el corazón de Abraham, para ver si él era digno de ser tú sabes, el padre de una muchedumbre, de gran muchedumbre. De hecho, dice la Escritura que en él, en Abraham, serían benditas todas las naciones de la tierra, porque de él iban a ser Jesucristo también. Ahora, no vamos a hablar de este evento porque sería bien larguito, pero en el verso 12 dice, cuando ya Abraham, después de que tomó, tú sabes, pusieron las piedras, traían la leña, el hijo le preguntó, papá, tenemos todo, pero aquí falta algo. Yo sé que tenía edad Abraham, pero te está faltando algo, se te olvidó algo, falta el sacrificio. ¿Qué vamos a sacrificar? ¿Dónde está el cordero? ¿O dónde está el animal que vamos a sacrificar a Dios? Y Abraham le dice, Jehová proveerá, Jehová Jireh, Jehová proveerá, Dios proveerá. Abraham sabía en su corazón quién era Dios. Él confiaba en Dios aunque no había visto nada. Sí había visto el milagro
de tener un hijo a esa edad. Pero Abraham confiaba de que Dios aún de los muertos lo iba a levantar, porque Dios no se equivocaba, porque en él iba a levantar descendencia. Por lo tanto, hermano, en el verso 12, el ángel de Jehová se le aparece justo cuando él iba a sacrificar a su hijo. Dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Escucha esto. Porque yo conozco que temes a Dios. Y temor en la Escritura no significa, tú sabes, que miedo, tú sabes, ese terror que siente alguien por alguien superior. No, es un temor reverente. Es que se traduce en obediencia. Entonces, conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces, hermanos, él obedeció. Abraham tuvo fe en creerle a Dios que lo iba a sacar de su tierra y le iba a dar una tierra prometida, aunque él nunca la vio, aunque estuvo ahí, pero de extranjero, de peregrino, porque él nunca tomó posesión de esa tierra. Y tuvo fe también en que Dios le iba a levantar descendencia, aunque eran de edad muy avanzada y su esposa estéril. Pero tener fe para decir, Señor, ¿estás seguro? Él no cuestionó nada. La Escritura no registra ninguna cuestión. Incluso hay algunas películas que lo ponen así como que cuestiona a Dios. Pero él no cuestionó a Dios. Por eso se llama el Padre de la Fe, o le llamamos el Padre de la Fe. Porque él, sin ver nada, obedeció a Dios. Ahora, ¿fue esa fe diferente a la que Dios pide en el nuevo pacto? Y yo le digo que no. De ninguna manera. En el pasado mensaje, hace un par de semanas atrás, hablábamos de Jesucristo diciendo, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor? ¿Por qué ustedes creen en mí como si yo fuera el Señor? Y me siguen por todos lados, pero no hacen lo que yo les digo. Porque una cosa es creer en Dios. Si yo pregunto aquí cuántos creen en Dios, yo sé que por algo estamos aquí. Si tú vas por ahí, de hecho cuando íbamos a la cárcel, voluntariamente por supuesto, a predicar, ¿cierto? Por si acaso. Preguntábamos incluso todos, oye, Dios te bendiga, todos hablan cristianés allá adentro. Porque creen que hay un Dios, pero eso no es lo que Dios está pidiendo. Si usted me llama Señor, Señor, ¿por qué no hace lo que yo le digo? Entonces hay una diferencia, hermano, y veíamos en ese mensaje, había una diferencia entre un triunfador, ¿cierto? Porque un triunfador era el que iba a permanecer su casa, aunque vinieran tormentas, aunque vinieran huracanes, aunque vinieran ríos, aunque vinieran arroyos que arrasaran, como hemos visto en la televisión. Y la diferencia entre el que permanecía su casa y el que su casa era arrasada. Y la diferencia era solamente en que los dos vinieron a él, oyeron, pero uno de ellos solamente obedeció, hizo la palabra. Entonces, el triunfador, el que está en victoria, fue el que obedeció a Dios. El otro solamente se quedó en el yo creo, pero no hizo lo que Dios le estaba mandando, en edificar sobre roca. El que oye mis palabras y las hace es el que edifica sobre la roca. El que oye mis palabras y hace lo que se le da la gana, hace una gran diferencia, que es lo que preguntábamos en un comienzo. ¿Cuál es la diferencia entre ser llamado bendito de mi Padre y apártate de mí, hacedor de maldad, que nunca te conocí? Entonces esa diferencia es grande. En Santiago capítulo 2 versículo 14, la pregunta es, muchos enfatizan solamente la fe como si fuera algo mágico. La fe es una puerta de entrada a Dios.
Pero la fe no mueve a Dios, como algunos piensan, de que porfiándole a Dios, repitiendo una mantra, tú sabes, yo creo que sí, yo creo, que va Dios a mover su mano. Dios no mueve su mano, Dios es Dios. Por lo tanto, hermanos, aquí habla de esta fe que Dios demanda de ti, de mí y de todos nosotros hasta el fin. Porque dice que el que perseverare en la fe hasta el fin, ese será salvo. Entonces dice Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Esto es palabra del Señor, o sea, está en la palabra del Señor y toda palabra es inspirada por Dios. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha que tú le digas, Dios te bendiga, si no le bendices tú primero? Así también la fe, si no tiene obras en sí misma, así también en la fe si no tiene obras en sí misma. Y no estoy hablando aquí de ser solamente cristianos altruistas, o sea, que andamos, tú sabes, viendo la necesidad de la gente, lo cual es necesario, pero no es lo que Dios está poniendo en tela aquí. Porque la gente también hace cosas buenas, hace muchas obras buenas allá afuera, pero no van al cielo. Entonces, ¿cuál es el detalle? Sigo leyendo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe por tus obras. Quiero verte que tú estás creyendo. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, que le estoy creyendo a Dios y estoy poniendo por obra lo que Dios dice. Tú crees que Dios es uno, bien haces. En otras palabras, tú crees en Dios, tremenda cosa haces. También los demonios creen y tiemblan. Y los demonios no van al cielo. Y creen. Entonces aquí no es un asunto de creer intelectualmente. Sí, o sea, me convence. De hecho, la falsa forma de llegar a una persona con el evangelio es tratar de convencerlo que hay Dios. Lo puedes convencer intelectualmente. Puede que sí. Puede que le pruebes que el hombre no se hizo solo, que esto, que el otro. De hecho, vemos muchas cosas lindas en el internet que nos prueban la existencia de Dios por medio de la naturaleza, de lo que Dios creó, no la naturaleza, la creación, ¿cierto? Y vemos cómo realmente esto es obra de un diseño y de alguien que lo creó. Esto no se hizo solo. Entonces, porque de hecho, la nada, sumándole a la nada, multiplicando por nada, es igual a nada. Es lo mismo que hace el pez en el agua. Nada. Ok. Se me salió. Sorry. Es que nos hemos propuesto, hermano, no decir chiste. Tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? O sea, la fe sin obediencia, porque si estás creyendo algo que Dios te está diciendo. ¿Y qué haces con eso? Bueno, me lo llevo para la casa, me lo guardo. No, es para ponerlo por obra, porque la fe es la que te pone en contacto con Dios y Dios te da la gracia incluso para obedecerle. Pero si no obedecemos, es cosa nuestra. Y ahí es donde vemos cuán libres somos de elegir si sí o si no. De hecho, tú elegiste estar aquí hoy. Nadie te trajo obligado. ¿O Pancho te trajo obligado tu hijo o no? No, ok. Nadie te trae obligado. Pero sí, la fe, dice aquí, sin obras es muerta. No fue justificado Abraham, nuestro padre, cuando ofreció su hijo sobre el altar.
¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Él le creyó a Dios, pero también le obedeció. Señor, yo te creo, pero lo que me estás pidiendo, I'm sorry con el cue me, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque no me cuadra. No me conviene, Señor. No, es que no es justo, Señor. No, es que ¿por qué los otros no y yo sí, Señor? Tú sabes, tenemos muchas respuestas a Dios, pero la fe es creerle a Dios y ponerlo por obra. Él fue justificado no porque le creyó a Dios, sino porque hizo lo que Dios le estaba pidiendo. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó o se completó? La fe una parte, pero faltaba la otra. Se completó por la obra. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Por lo tanto, hermano, la fe no es solamente un asunto de creer que Dios existe. Porque es tan evidente que el necio solamente, dice la Biblia, en su corazón no hay Dios. Solamente el necio puede tener esa opinión. Porque cualquier persona, tú sabes, que piense un poquito, dice, espérate, perdóname, pero esto no se hizo solo. Porque la nada produce nada. Y el tiempo no, por mucho tiempo que pase, no hace nada. De hecho, hay leyes que hacen que el tiempo no mejora las cosas, sino las empeora. ¿Sí o no? Por lo tanto, hermanos, la fe es algo así como, tan simple como, por ejemplo, cuando tú le dices a un niño alrededor de la piscina, yo lo hacía con mi nieto, me ponía en la piscina en casa y le decía, salta Carlito, salta. Y ponía mis manos y él veía y se atribulaba y todo, hasta que al final, ¡bum!, saltó. Porque yo le decía, yo te sostengo, confía, dale. El niño puede creer intelectualmente que yo lo podía aguantar y que tú lo puedes aguantar. El niño puede creer intelectualmente en su mente, dice, claro, él tiene la suficiente fuerza para mí. Por último, si le falla la fuerza, caigo al agua. Pero una cosa es creer intelectualmente que el papá de la persona que le dice, esa persona que le dice al niño, salta, hijo, está ahí. Pero la verdadera fe se demuestra cuando pega el salto, cuando da el salto de fe. Eso se llama leap of faith. O sea, lo que tú haces, salir de algo y saltas literalmente, tal como si papá te estuviera diciendo, salta, hijo, y eso lo haces tú, no lo hace el papá, ni lo hace la fuerza de gravedad, lo haces tú. Entonces, ese momento es el momento que Dios te está diciendo, si tú crees en mí, ¿por qué no haces lo que yo te digo? Si lo que yo te digo son palabras de bien, de bendición. Lo único que yo quiero es tu bien, que seas prosperado, que seas bendecido, que andes alegre, aunque las circunstancias estén malas, que sigas contento, que cantes alabanza, que tú seas un testimonio vivo de lo que yo soy para ti. Pero lamentablemente, hermanos, cuestionamos a Dios. No, Señor. Señor, ¿sabe qué? En otro momento, Señor. Todavía no estoy listo, Señor. Negro, y si te sorprende la muerte, no estabas listo. Por eso, hermanos, lo importante es confiar en Dios de tal manera que nuestra obediencia testifica realmente que somos hijos de Dios. Hay muchas personas que andan, tú sabes que antes la iglesia aquí le poníamos CIA, Centro Internacional de Alabanza, CIA. Y la CIA es Central Intelligence Agency, la Agencia Central de Inteligencia. Entonces, algunos se pasaban esa película y andaban encubiertos. Nadie sabía que eran cristianos. Ni en la pega, ni en la escuela, ni en el hogar, ni los vecinos sabían que eran cristianos. Calladitos, andaban calladitos. No. Porque cuando nosotros creemos a Dios, somos testimonio de que hay un Dios vivo y que reina y mora en cada uno de nosotros. Y que nuestras obras que hacemos, aunque nos cuesta, aunque es fuerte, la cosa es fuerte, la tentación es fuerte y todo lo demás,
Pero aún así somos testimonio de que realmente somos hijos de Dios y que realmente vamos al cielo. Entonces, hermanos, la Escritura habla, aunque no nos vamos a detener ahí tampoco por la hora, pero la Escritura habla claramente en Efesios 2:8 de lo que algunos enfatizan y se quedan ahí y olvidan el resto de la Escritura cuando Dios te manda a obedecer y se quedan aquí. No, si es que yo creo, por fe, por fe, por fe, por fe, por fe. Sí, pero muéstrame que tú estás creyendo, muéstrame. Ok, dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Dicen amén a eso? Por gracia, por regalo inmerecido, porque nadie de los que estamos aquí, de los que somos salvos, hemos sido salvos porque te lo merecías. Nadie se lo merece, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nadie merece la gracia de Dios, pero la gracia es eso, un regalo inmerecido. Si no viniste el miércoles pasado, te la perdiste, ¿cierto? Porque el hermano Sebastián predicó acerca de la gracia. Velo en la página de la iglesia y ve el mensaje ese, que está bien edificante. Y esto, dice la Escritura, y esto, la gracia de Dios, no es de vosotros, es un don de Dios. La gracia es un don, es un regalo. Dios te dio el regalo y lo está dando hoy mismo. Si hay alguien mirando a través del internet, si hay alguien aquí que aún no tiene ese testimonio en su corazón de que es hijo de Dios y que va al cielo por gracia y misericordia de Dios y aún no lo sabe y aún no lo ha creído, pues yo te digo que hoy puede ser ese día también en tu propia vida. Entonces no es por obras. La salvación, estamos hablando de la salvación inicial, el paso primero entre estar destituido de la gloria de Dios y venir a ser un hijo de Dios, no es por obras. Tú no necesitas hacer obras ni subir del cerro de rodillas para que Dios te salve. Solamente con creer que Jesucristo murió por tus pecados, murió para darte vida, cargó toda la maldición que cargábamos nosotros mismos, que éramos herederos de esa maldición a causa del pecado que rebeldía contra Dios desde Adán en adelante. Y Jesucristo cargó por todos nosotros esa cruz, murió en la cruz. Y dice la Escritura que Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Entonces eso es gracia de Dios. Cristo Jesús pagó, pero tú lo recibes por gracia. Amén. Ahora, verso siguiente. No por obras para que nadie se gloríe. El siguiente. Porque somos hechura suya, al que he creído, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Viste que las obras también van ahí. Pero no fuiste salvos por obras. Pero ahora que eres salvo, muéstrame que eres salvo. Déjame ver que eres salvo. Show me, muéstrame que eres salvo realmente. ¿Cómo? Pues dando testimonio de que tu vida está cambiando, de que hay alguien dentro de ti más poderoso que tu carne de pecado y todo eso, y que te está cambiando, y que estás cambiando realmente. Amén. Las cuales obras que preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, hermano, no tenemos que hacer obras para ser salvos, pero obramos porque obedecemos, porque ya somos salvos. Tenemos la capacidad ahora de comunicarnos con Dios y de obedecer a Dios. Las obras que siguen a mi fe son evidencia de que yo he creído. Pero si no hay obras, mira, no ha cambiado nada, brother. Lo único que cambiaste a lo mejor es la pinta, pero te pusiste corbata, como en la cárcel, ¿cierto? Se ponen corbata y ya son salvos. No, porque salen de la cárcel, cuelgan la corbata en el árbol y siguen por ahí para abajo. Entonces, hermano, la fe y las obras van juntas. Van juntas. No, tú no puedes separar eso.
No me digas que tú tienes, no, es que yo creo en Dios, yo creo, y yo creo, y yo creo, y yo creo, y que por fe, y yo por fe declaro, y por fe. No, muéstrame primero tus obras, porque si tú eres obediente, tú no tienes que gritar, ni declarar, ni decretar. Dios pelea por ti. De hecho, la Escritura dice en Juan capítulo 15, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ti, o sea, la estás obedeciendo, pide todo lo que quieras y te será hecho. Mira qué fácil. Lo dice la Escritura, capítulo 15 de Juan. Por lo tanto, hermano, no es que nosotros tenemos que andar, tú sabes, haciendo una bravata como que somos súper fe. No, si la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo nunca he visto al Señor, pero yo espero un día verlo por gracia y misericordia. Gracias, Señor. Si tú crees también, di amén, 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 eso. Entonces, si dices que crees, pero no obedeces, no pones por obra la palabra de Dios, no has creído de verdad, hermano. Y estábamos hablando de si mi fe era diferente a la fe de aquellos que alcanzaron gran testimonio, los que están en capítulo 11 de Hebreos. Si esa es la misma fe, es la misma. Ellos obedecieron y su fe les fue contada por justicia. Fueron justificados por esa fe. Imagínate tú. Entonces, hermano, no obedecemos para ser salvos. Ojo con eso. La única obediencia que tú tienes que hacer es creer, poner tu fe. Ojo, porque todo ser humano está capacitado para creer. Hasta el más impío tiene capacidad de creer. Así que nadie puede decir que esto no, como algunos tergiversan en Efesios 2, que dice que no es por obra, dice, para que nadie se gloríe, que esto es un don de Dios, que la fe es un don de Dios. No, la fe ya fue un don de Dios porque lo tiene todo ser humano, pero la gracia es un don de Dios. Por lo tanto, hermano, no obedecemos para ser salvos, obedecemos porque creemos. Lo que el Señor nos dice en Santiago 1:22, ahora, Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra. Está hablando de que la fe sin obra es muerta, pero sed hacedores de la palabra. En otras palabras, obedece la palabra. Y no tan solamente oidores, que oyen la palabra y la evalúa si te conviene, no te conviene, si te cuadra, no te cuadra, si lo haces hoy o ahí vemos cuando lo hacemos, engañándoos vosotros mismos. Ahí está la diferencia entre ven buen siervo y fiel y apártate de mí que nunca te conocí. Ahí está la diferencia. El que es solamente oidor y el que dice, Señor, te creo, por lo cual voy a hacerlo, Señor. Voy a obedecerte, Señor. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Aquí mismo venimos a la iglesia, cantamos y la canción, el cántico lindo que las hermanas y los hermanos han orado, han ensayado, han pedido dirección y unción y gracia al Señor para que los cánticos sean predicación también y lleguen a tu corazón y tú dices, wow, qué lindo, sí Señor, amén, amén, gloria a Dios. O sea, ves como en un espejo esa gloria linda, preciosa, oh, qué lindo Señor, oh, yo sé que tú me amas Señor, amén, amén, amén. Pero después te das media vuelta y se te olvida la imagen que viste. Porque no creíste para obedecer la palabra. Porque aquí lo dice, el que no obedece es semejante al que considera un espejo su rostro natural. La escritura en Marcos 13:13 dice algo bien fuerte. Y Jesús hablando dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Así que si tú obedeces a Dios, hermano, no esperes aplauso. No esperes que todo el barrio te haga, tú sabes, ¿cómo le llaman eso cuando los jugadores pasan por el medio? No, pero no, en buena.
Cuando pasan los campeones, le hacen el pasillo. No creas que todo el barrio te va a hacer un... Tú le dices, ¿saben qué, vecinos? Me acabo de convertir a Jesucristo y Él mora en mi corazón. Soy salvo y voy al cielo. Amén. ¿Y el pasillo dónde está? ¿Dónde están los aplausos? ¿Tú crees que te van a aplaudir, brother? No, si el mundo ama lo suyo. Te aman a ti cuando eras buena onda, dicharachero y que de allá y para acá y ibas con ellos corriendo, corrías con ellos. Pero cuando te conviertes al Señor, te constituyes enemigo de ellos. Aunque no les deseas mal, nada, pero ellos te ven como enemigo. Porque le embarra la onda, porque lo está acusando de que son pecadores. Y que tú te arrepentiste. Y que tú no quieres esa vida más. Y se avergüenzan y no te quieren alrededor. Por eso dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Por eso que muchos vendrán y le dirán, Señor, Señor, si en tu nombre hicimos esto, esto y el otro. Creímos en ti, Señor. Y el Señor les dirá, apártense de mí, nunca os conocí. Y al otro les dirá, venid benditos de mi Padre a heredar el reino de los cielos que es para vosotros, etc. Entonces la diferencia es que ambos creyeron. O sea, la similitud es que ambos creyeron. Ambos profesaron ser cristianos, ambos profesaron a Cristo. Lo confesaron públicamente. Pero uno obedeció y el otro no obedeció. El otro hizo lo que se le dio la real gana. Y así Dios no hace tratos. O estás conmigo, dice el Señor, o estás contra mí. Por eso el Señor le dice, nunca te conocí. El Señor al obediente lo atrae, al desobediente, mira, tú has visto, y yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por momentos de desobediencia. No me digan amén porque lo estoy mirando. Hemos pasado por momentos de desobediencia y claro que sí. Y hemos pecado, claro que sí. Pero ¿sabe qué? Entendemos de que Dios es tan lindo y la gracia es tan linda que la sangre de Cristo no pierde nunca su poder y está disponible. Pero Dios conoce el corazón del que lo está haciendo como un tumbadito, tú sabes, como para... Total, Dios me tiene que perdonar y me tiene que perdonar. No te tiene que perdonar nada. Dios no te debe nada, ni me debe nada a mí. Pero sí, hermano, si nosotros pecamos y todo eso, sabemos que tenemos un Dios maravilloso, lindo, hermoso, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Pero al desobediente el Señor lo mira, porque la desobediencia es altivez contra Dios, es rebelión contra Dios. Por lo tanto, hermano, dice la Escritura, Dios atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Y el altivo es el que, total, no lo hago nada. No me cuadra, no, Señor, no acepto eso, Señor. Yo te quiero mucho, Señor, y todo, pero a esta persona yo no la puedo pasar. Espérate, si tú estás en los caminos del Señor y tú estás enemistado con alguien, anda a arreglarte con esa persona primero y después ven y presenta tu ofrenda al altar. Porque Dios conoce el corazón. Y Dios, que es amor y que nos ha amado sin merecer nada, ¿cómo tú no vas a perdonar a alguien que te ha hecho algo? ¿Por qué tú tienes que tener rencor contra alguien? Yo no sé por qué digo esto. Pero eso no puede ser en los caminos del Señor. Así que, hermano, voy a terminar refiriéndome al pueblo de Israel un momentito. En Hebreos 3:17 dice la Escritura: ¿con quiénes estuvo Dios disgustado 40 años? No fue con, está hablando del pueblo de Israel, por supuesto, que fueron por el desierto, ¿cierto? No fue con los que pecaron,
cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo. Escúchalo bien, hermano. Esto es Nuevo Testamento lo que estamos hablando. Sino aquellos, los que no entrarían en su reposo, aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Mira lo que está ahí. La fe y la obediencia están ahí. Fueron incrédulos porque no le creyeron a Dios. Por eso murmuraron, por eso se rebelaron. Y Dios los descartó por la desobediencia. Mira, fe, desobediencia. O sea, la fe y la obediencia van juntos. El pueblo de Israel, dice aquí, aquellos que desobedecieron son los que cayeron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Ya no le dice de la desobediencia, porque la desobediencia es una consecuencia de la incredulidad. Si tú desobedeces a Dios, no estás creyendo a Dios. No te estás burlando de Dios. Así lo digo claramente y fuerte, hermano, es fuerte. Y lo digo, tú sabes, para allá y para acá también. Porque el Señor no solamente venimos a la iglesia para que nos haga nanay, nanay, porque a veces venimos tristes, ¿cierto? Y es bueno que el Señor nos ministra. Y es bueno que el Señor nos consuela, que es bueno que el Señor nos enseña, pero también el Señor nos confronta con la palabra, porque es mejor, hermano, que hoy seamos confrontados con la palabra. Y ay de mí si yo no lo digo tal como está aquí, que es bueno que seamos confrontados hoy y que no pasemos a ser el grupo ese que dirán, Señor, si en tu nombre estuvimos ahí en la iglesia a renacer, Señor, yo cantaba, yo hacía esto ahí, Señor, ¿te acuerdas de mí que yo di tanto y apártate de mí? Entonces, hermano, es claro, ellos no entraron por incredulidad, o sea, desobedecieron porque eran incrédulos, no le creyeron a Dios, por lo tanto hicieron lo que se le da la gana. Si tú estás haciendo lo que se te da la gana, tú no le estás creyendo a Dios, por lo tanto tú no tienes fe con Dios. La misma incredulidad produce desobediencia, hermano. En conclusión, entonces, ¿qué tiene que ver Noé que decíamos en un comienzo? Que Noé fue aquel que obedeció a Dios en todo, dice la Escritura ahí. Noé obedeció a Dios en todo. Y está ahí en capítulo 11 de Hebreos, donde está hablando de todos los hombres y mujeres de la fe, los que son ejemplo de fe. Pero la fe no es algo intelectual. La fe es algo que ellos hicieron, creyeron a Dios, pero también obedecieron a Dios. ¿Y qué tiene que ver Noé con nosotros hoy? Vea conmigo Mateo 24, verso 37. Mas como en los días de Noé, ojo con esto, hermano, que estamos viviendo estos días hoy. Así será la venida del Hijo del Hombre, Cristo. Porque como en los días de antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. No le creyeron a Dios. No le creyeron a Noé, que era el mensajero de Dios. No le creyeron. Así será la venida del Hijo del Hombre. Estamos diciendo hace muchos años de que yo me convertí, era un mensaje, siempre ha sido, Cristo viene pronto, viene, el Señor va a volver, el Señor viene y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que quedamos nos vamos, también seremos transformados y recibiremos al Señor en las nubes para estar para siempre con el Señor. Eso es una realidad, hermano. Si tú lo crees y yo lo creo, tu vida va a cambiar. Desde hoy tu vida va a cambiar si tú empiezas a creer eso. Por eso digo, ¿qué tiene que ver Noé con nosotros? Lo mismo que no creyó esa gente y se perdieron completamente. Es lo contrario que tú y yo tenemos que hacer. Creerle a Dios. Creerle a Dios. Porque como en los días de antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento,
hasta que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé antes del diluvio, estarán comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Y si yo hago la lista, olvídate de las cosas que están pasando hoy. Tú dices, se quedó corta la escritura. Porque si Dios por la maldad del hombre mandó el diluvio, y por la maldad del hombre mandó también fuego a Sodoma y Gomorra, y vemos la maldad que hay hoy, yo creo que se quedó corto la escritura con lo que describe. Por eso dice la escritura, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, casándose, bebiendo y dando en casamiento, hasta que Noé entró en el arca. Eso les va a durar hasta que la iglesia sea arrebatada, hasta que la iglesia se vaya y venga después la gran tribulación, donde nadie podrá vender ni comprar si no se marca con la marca de la bestia, lo cual será abominación delante de Dios. Pero tú dirás, pero yo tengo que alimentar a mis hijos, así que me marco. Entonces, hermanos, ¿qué tiene que ver todo eso? Que estamos viviendo en los mismos días antes del diluvio. La pregunta es, ¿qué haremos al respecto? Noé tuvo instrucciones claras. Nosotros estamos recibiendo instrucciones claras. La Escritura te enseña con instrucciones precisas. Cree, pero también actúa de acuerdo a la palabra de Dios. Obedece a Dios. Tengo que terminar, pero quiero recalcarte algo, hermano. La esencia de la fe, de lo que leíamos desde un comienzo, es confiar en Dios, es creer que Dios es y que es galardonador de los que le sirven. Está bien, eso es fe. Las promesas son el contenido de la fe. Tú te agarras de una promesa, eso es fe, creerle a Dios, amén. Pero también Dios no solamente da promesas, te da instrucciones también para cambiar tu vida, para hacer algo con tu vida. Entonces Dios es el objeto de la fe. Dios es el que dice y tú le tienes que creer y tú tienes que obrar de acuerdo a eso. Hermano, la pregunta del millón. ¿Le crees de verdad a Dios? ¿Crees lo que Dios dice en su palabra? El amén estuvo flojito, pero si tú crees, dilo amén, pero con convicción. Amén, amén. Entonces pon mucha atención a la palabra. Busca la palabra del Señor, no otras cosas. No comentarios de la palabra, porque ahí se va la cosa para otro lado. Vete a la palabra, a la Biblia. Pastor, es muy enredada. Dios te la revela, el Espíritu Santo te la revela. Mira, hermano, termino con esto. Cuando nos decidimos a obedecer, tú y yo agradamos a Dios. ¿Tú quieres agradar a Dios? No son tus ofrendas, aunque Dios las valora, porque con eso se sustenta la obra aquí abajo. Está bien, pero no es eso. No son tus obras que hagas, no son los sacrificios que puedas hacer. Cuando te decides a obedecer a Dios, Dios se agrada. El corazón de Dios se agrada y dice, a este le voy a decir, ven buen siervo, fiel. Y el avivamiento, hermano, que esperamos, ese avivamiento no lo trae una persona del norte, de allá, de donde sea. No es una persona humana o con un título muy grande. Es Dios mismo a través de su palabra. Cuando tú le crees humildemente en los secretos de tu cuarto, debajo de un árbol donde estés, en ese momento tú estás creyéndole a Dios y decir, Señor, te voy a obedecer. ¿Tú crees que a Abraham no le costó obedecer? ¿Tú crees que a Noé no le costó obedecer? ¿Tú crees que a todos los del capítulo 11 de Hebreos les costó obedecer? Claro que sí. Pero Dios valora. Y cuando ese avivamiento que tú estás esperando, hermano, va a empezar por ti, luego en tu hogar, la iglesia
va a llegar, tú llegas a la iglesia, piedras vivas, avivadas, el fuego del Señor está aquí y empieza a notarse, empieza a notar. No es que tenemos que cambiar cosas, aunque queremos cambiar cosas, queremos una pantalla, queremos cambiar esto, lo otro, no importa. Eso no es la solución. El que tiene que cambiar eres tú y yo. Cuando tú y yo nos decidimos obedecer a Dios, Dios se agrada y tú vas a ver, hermano, agradando el corazón de Dios, cómo tu vida va a florecer como la hierba verde, hermano. Así que démosle gracias al Señor por eso. Oremos. Amado Señor, te damos las gracias. Te damos las gracias por tu palabra, aunque fuerte. Pero qué lindo, Señor, que tú nos adviertes claramente que tú no pides, Señor, grandes cosas en nosotros. Tú pides frutos.